Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La Otra Realidad Radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Y a medida que nosotros íbamos descendiendo para iniciar el viaje final, la luz se hacía mucho más intensa, más fuerte y más intensa. Entonces en un momento me llama la atención y hago como se hace en la ruta. Prende y apago las luces del Boeing a ver si hay algún tipo de respuesta. Y efectivamente tengo una respuesta. La luz de pronto pasa a hacerse bien finita y se activa. En ese preciso momento el primer oficial me dice: tenemos que virar para enfrentar lo que se llama la fase final de la aproximación. Empezamos el viaje y además la luz, nosotros que pensábamos que la luz venía hacia nosotros, en realidad la luz estaba prácticamente estática. Lo que íbamos hacia ella éramos nosotros. Y esto lo dedujo después de iniciar el viaje, que la luz agarra y se nos pone raro. Esta es la forma de una nave, es un plato solar invertido, perfectamente, todo oscuro, con la parte superior con una cosa de color como naranja, que tenía una cadencia que parecía que respiraba. Eso es algo que es muy difícil olvidar, esa imagen, ¿no? Ver eso es como que parecía que tenía vida, de la forma en que tenía una cadencia así como si respirase. Y después, bueno, en sus puntas salía un brillo de un verde muy particular. Me concentré en el vuelo y le digo al primer oficial, le digo: decide a la torre que tenemos un tránsito al lado. Porque no me salía la palabra retrobador. Le pregunta, después de un rato, que me estaba muy choqueado, le pregunta, y la torre contesta que ven una luz, pero que no saben de qué se trata. A todo esto de la mente de gendarmería arriba estaba llegando y veía el desplazamiento del bono. Yo estaba mirando, para abajo, y veo realmente la línea arriba de las luces, aproximando al aeropuerto. Nosotros continuamos en la aproximación y cuando estamos prácticamente por tocar pista, el grupo generador del aeropuerto se paró y empezó a salir humo negro del grupo. Y ahí inmediatamente se cortó la luz. En ese momento,
Bariloche se cortó la luz. La luz de la vida. Estaba encendido. Algo claro. Y yo lo único que pedí en ese momento cuando estaba sentado para no perder el control. El Dani decía, tengo que ir hasta la altitud, está la línea de gendarmería, después tengo que llegar a la derecha. Yo lo digo, que pierde de donde anda. Y nosotros tratamos de arriba, tratamos de volar lo más alto que otros compañeros de la ría, tratamos de comunicar dónde estamos en la vida. Así que tenemos en esa comunidad. Bueno, estamos nivelados a la proa a la Bariloche, estábamos prácticamente ahí, hacia la facultad, luego, por mi ventanilla, que nos sucedió en ese momento, allá abajo, una pequeña luz, color ámbar, clarita, más clarita que ámbar, en esa inmensidad pura que era toda la noche, en ese momento pienso, hay Valcarce, el canto de la luz de la luna, decía que estaba viendo, toda ahí por primera vez lo veo que nos pasa de atrás hacia adelante. Durante esa maniobra, durante el escape, yo sentí mucho miedo. Y además, lo que siempre me llamó la atención es que no le pude comunicar a nadie lo que iba a hacer. Iba a ascender hasta 10.000 pies y iba a virar. Pero el ovni se adelantó todo eso. Porque desde el momento que nosotros hacemos escape y empezamos el ascenso, se mantiene durante una serie de segundos, según si usar, me cuenta él, y después a una velocidad fantástica sale hacia el centro del lado y asciende a esa luz hacia la actividad pared. Efectivamente, yo termino un viaje, digamos que lo apunto, ya estaba en una situación donde dije, vamos para adelante. Cuando que no subía aquí la luz, lo acompañó. Y se queda abajo del avión, me acompaña hasta la vertical del aeropuerto de Bariloche y de ahí sale hacia el cerrado de desaparece. Y se pierde a una luz. Y ahí terminó. Bueno, el programa es más completo, lo pueden encontrar en el sitio de la página de YouTube del canal Voces Anónimas. Hay mucho material de Polanco, Alcán, que fue el otro piloto de la Gendarmería Nacional. Hay mucho material en el programa de Fernando, entrevistas, a distintos testigos del aeropuerto. Yo lo que quise hacer es extractar acá y me pareció que era lo suficientemente acorde a lo que habían visto, porque a veces se hace difícil relatar toda esta experiencia y se hace bastante larga relatar lo que me ha pasado. Entonces, ahora lo que voy a aclarar en algunos aspectos es que el caso no se limita a las observaciones de Polanco y del comandante Sipuzak, que es a quien vieron el nombre. Esto sucedió el 31 de julio de 1995. Bariloche, en las imágenes, era una recreación, pero no contaba con radar. Entonces, estas imágenes que se ven parecían como un registro de radar, no lo veían. Y no contaba con radar. Entonces, todo lo que son los procedimientos de aterrizaje se hacen mediante instrumentos, visual y instrumentos. Y el caso, ahora, este año, se está cumpliendo 30 años. Entonces, vamos a hacer la siguiente imagen. La siguiente, por favor. Bueno, el trabajo lo realicé, que publicamos con
originalmente el sitio web que se llamaba Gaceta OVNI, en la página que junto a hemisferios teníamos y en el cual trabajamos y publicábamos muchas investigaciones inéditas de distintos lugares del país. Este trabajo lo iniciamos con el profesor Oscar Uriondo, pionero de la ufología argentina, cual quiero siempre recordar, hoy hace muy poquito cumplió 96 años, y el desarrollo de ese trabajo lo iniciamos en el año 96, tratando de aclarar un poco que si bien muchos recordarán, los pilotos dieron a conocer prácticamente el caso en los distintos canales de televisión, Telegram, Memoria, programas especiales que se hicieron con los testimonios de Polanco y Sicusa y de Gaitán, el otro general que falleció lamentablemente poco tiempo después del caso en un accidente de aviación. Y ahí estaba también un poco la espectacularidad del caso, contado por sus propios testigos militares, sabedores, y no era habitual ver eso en los medios de comunicación. No era habitual para nosotros los investigadores tener a mano esos testimonios. Y fue como, para mí en ese momento fue como revolucionario. Cuando yo dije, mañana se paró todo, vamos a estar hablando de un caso Bariloche en la oficina y vamos a seguir, por supuesto, se estaba en un grupo de Busac que no me interesaba el caso Bariloche. Y bueno, ese trabajo lo iniciamos con el profesor Oscar Uriondo, es un honor para mí hacer ese trabajo, y en el cual nos dividimos las tareas. En mi caso, iba a hacer toda la investigación de campo y Oscar todos los análisis. En una época que hablamos del cassette, cinta de cassette, grabaciones, obras y guiones de cassette. Yo tuve la oportunidad de entrevistar prácticamente a todos los testigos. En algunos telefónicamente y en otros personalmente. Por favor, la siguiente. Bueno, porque está considerado como uno de los más importantes casos de la Argentina del mundo, la siguiente. Un hombre al menos sobrevoló el espacio aéreo de un aeropuerto en el preciso momento en que dos aviones, uno comercial y otro militar, realizaban el debido procedimiento para aterrizar. Recordemos que el espacio aéreo de un aeropuerto es zona absolutamente restringida, sobrevolar sin autorizaciones en la aviación penada por el Código Aeronáutico según la ley 17.285. También fue espectacular el caso por la cantidad de testigos y el nivel de testigos involucrados. Al menos 17 testigos confirmados, tanto desde los aviones de vuelo como desde el aeropuerto y también desde una de las zonas del barrio cercano a Bariloche que se llama Itaúa, que se llama Itaúa, así. Pero, para quien no conoce, la ciudad de Bariloche, la Patagonia Argentina, ahí recostada sobre el lago de Huapi y la cordillera de los Andes. Estos fueron los aviones involucrados, un Boeing 737-200, una aerolínea nacional, Cheyenne, que iba a hacer un vuelo sanitario desde Bariloche a Buenos Aires. Por favor, ¿sí? Lo vieron a Polanco, para mí, un montón de veces. Polanco estuvo acá en todo eso de la historia, Polanco también. El otro testigo menos visto, menos escuchado, es el copiloto Carlos Doctor. Lo entrevisté en el año 97 en su casa de Quilmes. Así. Comandante de Sicusac, lo entrevisté en el Campo de Mayo, comandante de Juan Gaitán, tuve una charla con él después de un programa de televisión que se había hecho un especial. ¿Se acuerdan de la autopsia extraterrestre? La autopsia, historia de la Antártida, publicaba en la revista el video, y era un negocio comercial, se debía venir. Pero apareció el caso de Bariloche. Entonces pidieron un programa de 2 y Gaitán y Polanco participaron en ese programa. Me habían invitado a ser parte, pero no pude ver el video de la autopsia, entonces estaba laburando, estaba trabajando y no pude ser parte, pero sí me invitaron a estar detrás de cámara. La siguiente. Esta es una carta de procedimiento de aterrizaje en el aeropuerto de Bariloche, la carta número 1 que se usó en esa época, porque
hoy se actualizaron. La pista era la pista 28, así que, bueno, más o menos comentaban que el procedimiento tiene tres etapas: el arreglamiento, el procedimiento y el final. Ahí es donde se inicia la primera observación que hablaba Polanco de la luz al frente a las 11. Así. Estas fueron los 6 grupos de observadores que comenté antes. Pero antes de todos estos hechos, mientras el avión de Canarias que volaba desde Neuquén a Bariloche, tuvo una primera observación de un fenómeno luminoso que le llamó mucho la atención al comandante Sipuzán. Vamos a hacer antes de este. Hay un video. Vamos. No sé. Bueno, había un video que Mariano Garbarino había hecho para su programa del pasado, las entrevistas que le compartí en ese momento de Sipuzán, pero básicamente Sipuzán lo que cuenta es que viniendo desde Neuquén a la altura del Tigre y el Chocón a las 20:05 aproximadamente, antes de llegar a la Bariloche, una luz roja latente, como el pico de un avión, los pasa por debajo a baja altitud. Ellos iban a 16.000 pies, el avión, la luz, ellos piensan que es un avión, los pasa por debajo. Lo que les llama la atención a Sipuzán era que a esa velocidad de que los pasa como poste parado, dice Sipuzán, es normal en un avión jet. Y en un avión jet no es normal que vuele tan bajo. Y además, no se había reportado con el aeropuerto de Ezeiza, no se había reportado con el aeropuerto de Neuquén, cuya frecuencia ellos se habían abandonado. Y eso lo ven pasar por debajo en dirección a Bariloche. Seguimos. Ellos fueron testigos de tierra de la luz sobre el lago, por Guapí, matrimonio Cabral, también estuvieron en esta era. Seguimos. Ese fue una nota que me compartió Silverio Cabral contando lo que ellos vieron, que salieron de su casa durante el apagón de energía eléctrica, porque en Bariloche se produce un apagón a las 20:17 horas, y ellos no tenían cigarrillos, salen de su casa, en el barrio de Nahuapi, van hasta un negocio cercano. Era una época de intensas nevadas en Bariloche, muy intensas nevadas, y estaba bastante llena de hielo la ruta, y iban despacio para comprar los cigarrillos. Cuando vuelven, observan desde las 20:25 a las 20:30, observan la siguiente, por favor. Una luz arriba que radiaba hacia la parte inferior, una luz ámbar con destellos azulados y verdosos. Esa observación se registra entonces durante el apagón de energía eléctrica en la ciudad de Bariloche. Esa más o menos es la ubicación. Ahí es la ubicación de Nahuapi, donde ellos estaban. Ellos dicen haber visto la luz a la altura del centro del lago, a la altura de unas antenas de televisión que hay acá, en el camino que va hacia el aeropuerto. Lo observan por unos segundos, fue fugaz. Silverio manejaba la señora por cruzar la ruta, y cuando Silverio ve arriba por el parabrisas, esta luz, y se queda mirando qué rara tiene ese avión. Y termina de decir, cuando se detienen, cruzan la ruta, cuando se van a bajar, la luz se dispara hacia el lado del aeropuerto, pero apenas fue visible. Esa es la torre de control desde el aeropuerto. Ahí se registran en ese lugar, en esa plataforma, que se llama la de naves menores. El observador meteorológico tiene que salir al campo meteorológico a obtener los datos para luego pasar a los aviones en vuelo. Y García, el oficial principal García, que estaba acá en esta ventana,
jefatura de operaciones, lo que se produce primero el apagado de las luces del aeropuerto por el apagón de la ciudad, y luego se restablece la energía en el aeropuerto por el grupo electrógeno propio. Entonces, en ese interín ven una luz que pasa por sobre la vertical del aeropuerto, y García dice: ve una luz que se dirige desde el oeste hacia el este. Pasa por el frente y eso es lo que él ve. Y lo ve a Araya, al observador meteorológico que había salido al campo a obtener los datos, iluminado. Y Araya dice: algo me iluminó desde arriba. Y levanté la vista pensando que era alguna de estas luces de la torre de control, y no era. Y veo pasar una luz en dirección al final de la pista. Continuamos. La siguiente. Bueno, el torrero, Alfredo Blanco, el observador meteorológico de Nicolás Araya, tuve la oportunidad de entrevistarlos a la noche, así que por favor. Su oficial principal García, esta imagen es de la señal del canal de Fernando. Él lo entrevisté en Bariloche, pero no hizo fotos en ese momento, y luego, años después, lo entrevista Fernando. Y García siempre contó lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar, vamos a ver un poquito para que vean la revolución de ese momento. Vamos pasando. La revolución internacional. Me parece. Bueno, ahí es donde yo esto grafico un poco lo que vemos los pilotos en el momento del avión de la luz a las 11 cuando están haciendo el alertamiento. Lo que aclaro acá, como dije antes, este procedimiento se hizo con la luz del grupo electrógeno abastecido al aeropuerto. En la ciudad, cuando ellos iniciaron este procedimiento y tienen esta observación, ya había vuelto la luz a la ciudad. Ya eran, entiendo, a 2034, 2035 inician el procedimiento, y él se lleva adelante esta observación. Hago un cambio del horario después, vamos a hacerlo aquí. Y este es el procedimiento, ¿no?, que mostraba antes. Y acá están los horarios estipulados. La onda vertical, y acá a las 20:39 observan el tránsito a las 11, lo reportan, lo continúan viendo, que es lo que hablaba Polanco, ¿no? Esa luz le hacen señas con el avión, con las luces del avión, y se disminuye su intensidad. La doctora vino, hizo un viraje, según le contó la doctora. Así que, un poquito más claro. 20-42 días de procedimiento, y por la inclinación de la mente está de la luz, que tampoco era algo más que un tránsito no reportado para ellos. Y lo que sí no era, eso es importante, no era la gendarmería que se estaba aproximando desde el objeto, porque la aproximación de la gendarmería en ese momento estaba por acá, en esta ubicación. Con lo cual no había posibilidad de que se confundieran con el avión de gendarmería. La siguiente. Este es el procedimiento que yo les mostré. Hay un video, ¿verdad? Esta es la etapa final del procedimiento, que cuando Polanco dice el ovni nos formó a la derecha. La siguiente. Nuevamente, esta es una recreación de lo que ellos ven, de lo que los 4 tripulantes, los 3 tripulantes y un ocasional piloto estaban en la cabina, observan 3 luces, una ámbar naranja en el centro, 2 luces verdes en los extremos que se aproximan, manteniendo siempre la
Polanco fue el único que afirmó haber visto la forma del objeto que se aproximó y habló de un plato sopero relativo. ¿El siguiente? No sé si... Sí, pero es que no sé por qué no se pararon. Bueno, pues yo creo que la última charla de la noche hay 2 diapositivas. Pero yo creo que la computadora mía salió de ellos. Esto es lo que decía, ¿no? Aplicando lo que en línea general, cuando nosotros hacemos el informe, detallamos lo que vio cada uno. Pero también hay que hacer hincapié que en esas circunstancias, como en casos múltiples testigos, las observaciones suelen ser también distintas, es normal. Y también es cómo lo procesa cada uno en ese momento, cómo a nivel emocional lo procesa, porque no todos ven lo mismo, pero no significa que estén equivocados. Bien. Bueno, ahí está la formación de luces, acercándose, siguiente. Y eso es más o menos la revelación de lo que Polanco vio o describe. Hay un dibujo, el siguiente, que me hace Polanco. Ese es el dibujo que hace Polanco. Describe las luces verdes en los extremos, la luz ámbar naranja en la parte superior y la característica es que pulsaba, como que había como que se respirase. Y eso lo ve no solamente Polanco, sino también lo describe los autores. No va a estar seguramente la audio. Este es un testimonio interesante porque el ingeniero de vuelo. Lo tengo guardado en la computadora. Bueno, sigue. No, no, ¿dice que te la dice? Bueno. Esta es la observación, porque había un video que trataba cómo fue la secuencia del procedimiento final, que lo mostró Polanco, ¿no? En el video anterior, que se conforma, se acerca, se aproxima. Durante 2 o 3 minutos que duró esa aproximación, ese acompañamiento, esa formación, y en ese momento, cuando los pilotos están acá en esta baliza, ya próximo a tocar pista, se produce la caída del grupo electrónico de la transporte. No de la ciudad de la luz, que siguió teniendo luz. La caída ahora había sido el grupo electrónico de la transporte. Por eso el avión tiene que hacer el escape. Y se inicia el escape y luego empieza la observación propiamente dicha de los gendarmes. Vamos a ver entonces. Bueno, esa es la parte de los que hablaba Circusac, ¿no? La cabina de la tripulación de la media era el comandante principal Rubén Circusac, el comandante Juan Domingo Arca, que estaba pilotando la aeronave, y un mecánico de a bordo que se llamaba Gómez de apellido. Ellos observan en ese momento que se produce el escape del avión de Aerolíneas Argentinas en dirección al lago. El avión de gendarmería venía acercándose a la vertical, porque ellos se venían aproximando desde Neuquén, y cuando se produce la caída del equipo electrógeno, la torre da la orden del avión de gendarmería a 12.000 pies, 11.000 pies, y el avión de aerolíneas tenía que
volver a ascender hasta 10.000 pies para posteriormente iniciar el procedimiento. En esa instancia pasa por el alcalde del aeropuerto, de aerolíneas, y desde la torre de control observa una luz que lo sigue desde atrás, en la parte de cola del avión, en la parte superior como que lo alumbra. Eso lo ve el torrero y un cabo principal que había subido a la torre para observar lo que el torrero estaba diciendo que estaba pasando en el procedimiento. Voy a agregar algo que no dije. Daniel Alberto García, mientras el avión está empinado, que dice estar siendo formado por un objeto, ve desde la ventana de la jefatura de operaciones también ve esa escena. Una luz muy próxima al Boeing que estaba muy próxima y que él empezó a decirle al operador de la torre: mirá, estoy viendo la luz acá en el avión, pero el operador de la torre no la vio. Un transportista de aerolíneas argentinas que estaba en el aeropuerto, en la jefatura de la aerolínea, también ve esa escena. El objeto muy cerca del avión que los acompañaba en el descenso final. O sea que ahí está ratificada la observación tanto por García como por este operador, este transportista. Y ahí después, cuando hace el escape, que se dice escape, el avión de gendarmería, que se toma la torre de control, se produce la caída del equipo del grupo electrógeno, se produce una falla en el instrumental de la torre de control, el barómetro y otros equipos que dan la dirección, por ejemplo, la dirección de los vientos, que no funcionan las baterías, se encendieron de pronto e inmediatamente después de producirse la caída del equipo electrógeno, empezaron a dar números sin sentido. El avión está haciendo el alejamiento, el avión de gendarmería está llegando a la vertical, y ahí es cuando se da cuenta, me pasa una luz, nos pasa una luz ámbar por debajo, ámbar con una perlita pequeña, bien definida, que nos pasa por debajo, va en dirección hacia el lago, donde estaba la aerolínea haciendo el viraje para retomar los 10.000 pies, y esa luz asciende verticalmente, así como iba a la velocidad que iba, que también iba a la velocidad, asciende verticalmente, se detiene como esperando el vuelo de las aerolíneas hacia el lago, a tomar rumbo al aeropuerto. Y fue esta adelante, cuando se acerca la aerolínea, lo acompaña hacia el aeropuerto, y esa escena la ve no solamente circunstancial, Garitán, sino también el mecánico a bordo, que se va a una ventanilla atrás, porque en un momento se cruzan los aviones en altura, en sentido opuesto, el avión de gendarmería con 12.000 pies, el avión de aerolínea con 10.000 pies, y cuando pasa por debajo del avión de gendarmería, Garitán hace una especie de maniobra para que tratar de ver un poco más qué pasaba con esa luz, y ahí lo ven el mecánico a bordo, que se ve una ventanilla atrás del avión, y ve que la luz se aleja comúnmente hacia el cerro Otto, en dirección oeste. Así. Bueno, estos son los informes de la Fuerza Aérea, que también lo habrán visto bastante, se clasificó, también la vez salió que se cobra. Estos son los informes que recibimos en su momento, en el año 97, de parte desde el aeropuerto, que son las transmisiones de la torre de control. Estábamos trabajamos mucho con ese material, el informe de los pilotos, Daniel Alberto García. Seguimos, por favor. Bueno, ¿qué pasó? En el caso, en su momento no fue abordado por la Fuerza Aérea, a pesar de que lo que uno ve es que posiblemente ha sufrido una violación del espacio aéreo. La Fuerza Aérea no lo inició en ese momento, ahí ya lo tenía. Años después, ya formada la comisión, la CEFAE o ICIAE, ¿no? Toma
Comodoro Brianza toma una hipótesis de libertarianos que hablaba de una posible explicación de lo que contaron los pilotos, más o menos pude describir, que eran la confusión con un equipo proyector láser de la discoteca rockera. Entonces, esa es una versión a mediados de la década del 2000 de Llanos, que también ya inicialmente había propuesto otra explicación, apenas sucedido el caso. Está en las revistas de Descubrir, por ejemplo, documentado que el tipo se confundieron con la Luna y el planeta Marte. Después resultó ser que la Luna y el planeta Marte estaban en una confusión, pero habían estado en el lugar donde habían visto lo que escribía. Dijo después, no, son proyectores de máquinas especiales que estaban trabajando en el Cerro Cardial. Tampoco. Digo, ¿por qué lo cuento estos antecedentes? Es un poco, cierto procedimiento de descalificar a los testigos. Porque, son calificados los testigos, los pilotos son calificados. Nosotros, durante muchos años, y en los viejos manuales de ufólogos, hablaban de que la calificación de los testigos era según su nivel cultural, ¿no? Si era profesor universitario, si era un abogado, tenía más credibilidad que alguien que no tenía estudios. Esto siempre, ¿no? Y en realidad, los testigos pilotos, en este caso, son personas humanas, por supuesto, se pueden equivocar, pueden confundirse, pero son calificados porque son los que están habituados al espacio aéreo, a estar en su zona. Un hombre, siempre decimos, con el grupo de Eiffel, un hombre de campo, por más que no tenga los estudios que tienen otras personas, también es una persona calificada, es un testigo calificado cuando te describe una observación en su lugar habitual, en su geografía. Lo hace calificado eso, porque esa persona no conoce mejor, nadie conoce mejor que esa persona, esa geografía. Y si te dice, eso que se está observando no tiene que estar ahí, como lo afirma, que es así, por el caso del punto variable. Entonces, la calificación de los testigos es bastante relativa, ¿no? Pero en estos casos aeronáuticos, los testigos pilotos son calificados. Entonces, la versión que luego concluye la Fuerza Aérea es que el rocket se estaba utilizando, como había un proyector láser, porque tenía un grupo electrógeno propio. Entonces hay un testimonio del operador del grupo, del cañón láser, Juan Carlos Rivero, que afirma y asegura haber utilizado esa noche ese proyector. Fíjense un detalle, ¿no? Porque la Fuerza Aérea hace un informe, con el informe de observación de 2018 se publica, explicando básicamente las observaciones de los pilotos, todo eso, la luz que pasa por debajo de la mente de la Gendarmería, dice, fue el láser. Hizo toda una maqueta para situar las observaciones. La abdujeron a y ubicó el reflector acá, en la vereda de Roque. Y fíjense cómo la construcción de la fachada, ¿no? Como una pirámide. Bien, entonces hace una serie de detalles y dice, cuando ellos ven el óptico formal, en realidad están viendo también arriba al avión de Gendarmería, eso sí, no dice las transmisiones, que nosotros nos está formando objetos para hacer luz y estamos viendo arriba al otro avión, ¿sí? Por lo cual, Armando descartaba por cualquier tipo de confusión, pero no estaban volando paralelo al avión de Gendarmería como el avión de Aerolíneas original. El avión de Gendarmería estaba arriba, pero estaba acercándose
al lugar donde Isabel inicia el descenso final, por lo cual estaba atrás de la barriga. Entonces esta imagen también es errónea. Seguimos. Y fíjense una cosa más. La observación les dije que se registró a las 20:46, las principales que nos forman durante 2 o 3 minutos. La caída del grupo vector que según el operador de torre de control fue a las 20:47. Vamos a cambiar el horario. Este es el proyector viejo, que es un trabajo que hizo Félix 4, después de un trabajo que hizo Félix 4, y analizar el testimonio obrero. El testimonio obrero que yo obtengo cuando sale el informe de la Fuerza Aérea, lo veo inmediatamente, registrar a obrero con las redes sociales, ubico el testigo que vivía en México y lo llamo por WhatsApp. Y lo grabé con el audio, lo entrevisto bastante tiempo y le hago 2 preguntas fundamentales. Le digo, ¿dónde me encuentro? Y él me dice, yo lo ubiqué en la escalinata de la fachada. ¿Y en qué parte de la escalinata? Arriba, en el descanso. Bien. Eso me duda. El operador del reflector. Bien. ¿Cuánto tiempo usó el reflector? Dice durante el apagón de la ciudad. El apagón se inicia en 2017 y él, como quería probar pronto el proyector que había adquirido de boliche, lo saca delante de la fachada, lo enciende y proyecta el gas sobre el agua. La ubicación del reflector arriba de la escalinata tiene una cuestión que no es menor. Bloque que está construido hacia adentro de la línea municipal. Entonces, además de la ubicación del reflector arriba de la escalinata, también jugaba las paredes de los edificios distantes a Roque, que también eran una pared para la proyección de los haces en dirección al aeropuerto. No había posibilidad de que el haz de luz del reflector haya ido hacia el aeropuerto. Y el estudio que realiza Félix 4 y que está en el canal de Sephora, lo pueden ver, está muy completo, en su página web también está. Ellos además buscan las condiciones técnicas que tiene ese reflector. Entonces, en las condiciones dicen que no puede superar los 8 a 10 kilómetros la visibilidad, digamos, el alcance del láser. Por lo cual, la distancia que había del aeropuerto son superiores a esos 10 kilómetros. Se queda corto. No sé, no era bueno. Sí, bueno. Este era algo que quería mostrar. Seguimos. Bueno, esperemos ahí. Y voy a concluir con el tema del reflector. ¿Por qué no pudo haber sido el reflector? Porque además, Rivero dice: yo guardé el reflector cuando volvió la luz a Bariloche. Y resulta ser que cuando los pilotos tienen sus observaciones, la luz ya había vuelto a Bariloche. Ellos la ven posteriormente a que se restableció la luz, por lo cual tampoco puede ser. Entonces había varios factores que refutan la explicación de la Fuerza Aérea, de que eran equipos. Y son datos importantes. Entonces uno ve lo que ve y nota, es un informe cerrado, tendencioso, porque no, además, suma que no, como dice el trabajo de Félix 4, no aclaran detalles. Se basan, además, en otra cosa que condena, en un único testimonio. Sí, Pablo. 2 datos. Hablo de cuestiones técnicas y hay 2 datos que son superiores.
último servicio. Recién Juan Pablo nos decía de las cuestiones técnicas de Faro. En el mismo testimonio de Boleto Tomás Rivero, él dice que en un momento fue el Faro hacia la costa del frente del lago Nuevo. Y dice, ya cuando enfoqué a la costa que yo tenía enfrente del local, apenas se podía ver el haz de luz. Desde Roque hasta la costa hay 7.5 kilómetros, con lo cual ahí ya tenés una medida que ya se hacía muy leve, es imposible que enfoque rumbo hasta el aeropuerto, sobre todo la posición que estaba ubicada en Florida. Esa es una. La otra es que está el testimonio también de los pilotos que dicen que la luz se ubica frente al lago y de allí asciende de forma vertical. Que el CR2018, en su forma 2018, dice que también es el Faro. Pues bien, ese movimiento es imposible que Rivero, que manejaba el Faro, hubiera podido hacer ese ascenso vertical. ¿Por qué? Porque el equipo tiene una limitación en su movimiento desde que está enfocando en paralelo al piso hasta donde puede enfocar la carga. Solamente tiene 30 grados de elevación. O sea, es imposible que se haya elevado la luz hasta allá arriba fruto del Faro, porque el Faro apenas podría hacer este movimiento. Así que son otros dos datos técnicos que suman a la imposibilidad de hacer esto. Gracias. Entonces, podemos ver en realidad el informe supuestamente que venía a echar por tierra las observaciones de los pilotos, informe que tampoco consideró la observación del testimonio de Polanco. No lo consideré el testimonio de Polanco. Porque Polanco describe un objeto bien definido. No son luces que pueden ser de confusión con un reflector o con un haz de un láser. Y otra cosa que quiero mencionar, que lamentablemente no puse las transcripciones a la vista porque estaba el audio de las transcripciones, de la conversación del audio original, donde Polanco dice: tenemos un objeto, que dice la torre, antes que se produzca la caída del grupo electrógeno, tenemos un objeto que nos está formando, tiene 3 luces, no sé, creemos que es un plato volador. Eso es el término que usa Polanco, y eso lo dice Polanco. Las conversaciones la venían teniendo Toma, el copiloto. Pero en ese momento toma el micrófono Polanco porque los árboles estaban formando tan cerca del avión, porque hablábamos de 60 a 100 metros de distancia, y no había respuesta, no había reconocimiento de la torre de qué podía hacer eso. Yo digo, para que un piloto en esa situación crítica, que está en pleno etapa de descenso final, al tocar, no va a estar haciendo una broma de che, tenemos que soltar volador. No, le está describiendo a la torre lo que está viendo. Y dice, estamos viendo la obra aeronáutica, el avión de central medida, por lo cual no puede ser que el avión de central medida lo que tenemos al lado. Es un objeto con luz que vemos que es un tal volador. Entonces, ¿por qué descalificar el testimonio de Polanco y no considerarlo en otro modo en consideración? Porque fue el único que escribió ese objeto. Volvemos a la imagen. Al momento de las observaciones, la reacción que puede tener el testigo es variable, nadie reacciona igual. Polanco describe, cuenta como que hubo una reacción, un bloqueo de parte del copiloto, se supuso que era un bueno, o sea, una serie de reacciones que pudo haber influido en lo que vio cada uno. Pero, insisto, y lamentablemente el audio del ingeniero de vuelo, él dice, está clarísimo lo que vimos. Yo no vi el objeto que describe Polanco, pero que las luces estaban ahí cerca, no tenemos ninguna duda. Bien, entonces, ¿qué pasa? Sí.
las luces tenían, ocupaban la ventanilla número 3 de la cabina. Claro, y ahora 30 metros. Entonces, el copiloto con los doctores me dice, yo no vi lo que dijo Polanco, pero si esas luces verdes que eran el extremo de un objeto, era grande. Bien podía ser un objeto también, porque mantuvo siempre esa configuración luminosa. En definitiva, las conclusiones de nuestra investigación. Una sola aclaración, porque corresponde. Si consideramos el testimonio de Rivero, de que usó el reflector en ese horario, que a mí todavía me hace ruido, porque en Bariloche en esa época, durante esos años, hubo, por ejemplo, en el año 98, también observaciones sobre el lago, con el momento de un apagón, y es recurrente las observaciones, el uso de los láser en los boliches de Bariloche. Los que fuimos a Bariloche, viaje egresado, lo sabemos, los que vamos a Bariloche, lo han visto, y ellos están muy acostumbrados a los reflectores de los boliches, y mucho más están acostumbrados los operadores de la torre de control, y los pilotos que lo ven cada vez que hacen los procedimientos. Entonces, hubo toda una serie de apagones durante esos años, porque cuando hay intensas nevadas, hay intenso consumo de energía y se producen cortes de luz con frecuencia. Entonces, fue en el año 95, fue esa noche precisamente que Rivero usó el reflector. Hay una versión de otro trabajador del boliche que en principio puso en duda que haya sido esa noche. Exacto. Entonces, y otra cosa que yo noté en el testimonio de Rivero, cuando yo le digo, mire Juan Carlos, le digo, ¿sabe lo que pasa? Si usted me dice que usó el equipo cuando estaba la luz cortada en la noche, y que lo guardó cuando volvió la luz, porque el equipo se recalentaba, porque no tenía sentido estar reflejando el gas en el momento que había luz en la ciudad, porque se perdía la intensidad. Y ¿saben que las observaciones de los pilotos fue durante el momento que había luz en la ciudad de la noche? No puede ser eso. ¿Sí? No, fíjense en el informe de prensa, en el informe de la prensa, porque ahí ellos me dijeron que fue en el momento que hubo un apagón, en el estado de apagón. Digo, no fue eso. Eso es la confusión. El informe de la Fuerza Aérea no aclara en qué momento fueron las observaciones de los pilotos. La incluye en el horario que usó el reflector Rivero, si lo usó, lo incluye en ese horario. Entonces, ahí está lo tendencioso. La omisión de información, ayer, yo no tengo dudas, y con tal de explicar el caso. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo no es que uno busca que el caso quede a la perpetuidad sin explicación. Si hubiera una explicación, como reconozco que si el reflector usó esa noche, una observación del matrimonio familiar sí puede encuadrarse en la observación del láser sobre el lago. Pero me hace ruido por lo que decía. No estoy convencido que haya usado esa noche el reflector, pero también debemos analizar el conjunto de observaciones. El conjunto de observaciones que nos cuenta, nos dice que la observación fue de alta extravieza. Entonces, las conclusiones que pretendía de junio de 1995 sobre el espacio aéreo del aeropuerto de Bariloche probablemente se habían observado al menos 2 ovnis, no estamos hablando de naves extraterrestres, 2 ovnis, que se aproximaron peligrosamente a la de línea. ¿Por qué hablo de 2 ovnis? Porque hay una observación que tiene la biología medida desde
su ubicación, cuando la avión está al final, está acercándose al ILS, al final de donde se inicia la etapa final, al comienzo donde se inicia la etapa final, y si tú sacas, a mí me pareció ver dos luces, una al lado del avión y una detrás del avión, que como que lo seguía. Pero como no estaba seguro, no lo informé a la cara. Sí me doy cuenta después en un relato. Y resulta coincidente con lo que ven después la torre de control, lo que ven es cuando el avión está al final, el objeto a la derecha, se produce la carga de electrógeno, el grupo electrógeno, y no tiene explicación del grupo electrógeno. Se triplicó la demanda de energía del aeropuerto, ese es un informe que quería mostrar de Mariano Barbarino, con el operador del grupo electrógeno de ese momento. Se triplicó sin poder explicarse por qué, porque el grupo electrógeno tiene dos grupos. Están preparados para soportar el consumo de energía que tenía el aeropuerto. Y en un momento hay una conversación entre el torrero y el operador del grupo que le decía: no prenda las luces de la pila, que el grupo no da más, que el equipo está a full y no podía explicar esa alta demanda, porque no era del aeropuerto esa alta demanda. De dónde se producía no lo sabe, no lo supo explicar. Entonces, en ese momento que se produce la caída y hace el escape, la luz que iba al lado, o el objeto que iba al lado tomándolo, lo acompaña según izquierda, porque García, ¿qué pasa? Cuando se produce la caída, enseguida se va a la planta baja a tratar de resolver el tema del grupo electrógeno, y izquierda sigue mirando y ve que esa luz mira al lado del avión, y cuando se está acercando se abre. Y después, inmediatamente, después de la vertical, lo ve el torrero y el cantero. Y quiere escribir una luz desde atrás alumbrándolo. Entonces, no es alocado lo que después se usa, un objeto a la derecha y una luz detrás. Por eso hablamos de dos. Bueno, la ruta de las etapas de desavistamiento, los fenómenos alcanzaron velocidades muy superiores a una aeronave convencional, y algunas de sus maniobras tampoco pueden ser realizadas por estas. La presencia del fenómeno habría afectado temporalmente tanto el funcionamiento del equipo electrógeno del aeropuerto como algunos de los instrumentales de medición de la torre de control. Y una cosa que quería mostrar acá, que no se había considerado, lo publicamos en el trabajo de la Z-OVNI, que después la página que pasa, se dejó de publicar online, y esos trabajos lo mantiene online, por ejemplo, la página de Visión OVNI. Yo pude obtener, con colaboración de Javier Estañado, el audio de la torre de control. No me alcanzaba a tener el informe escrito. Yo me había enterado de que había un policía militar que tenía el audio de la torre, una copia. Ese audio, si les cuento la historia de cómo lo conseguí, es una historia dentro de toda la historia, ¿no? Y acá, no sé si está Benítez, pero fue como él hablaba en los libros, como no leía la nave madre, decía Benítez, como que lo guiaba, ¿no? Cuando se van desarrollando esas causalidades, esas investigaciones, como uno empieza a buscar un dato y lo continúa, y después se van dando ciertos factores que allanan el camino a encontrar esa materia. Bueno. El audio de la torre de control, en el mismo momento que se produce la falla del instrumental de la torre de control, que se produce la caída del grupo electrógeno, se acelera el audio de la grabación. En la transcripción, eso no está plasmado. La transcripción dice: el audio siguió corriendo 4 minutos sin grabar y después se detuvo. Volviendo a grabar cuando se restableció la velocidad de la ciudad. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.
Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.